Buenas tardes, profesor. Soy Edgar Gerena. En el curso 94 presento la recuperación de sociales, primer periodo. La Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 fue el gran primer conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Los combates tuvieron lugar sobre toda Europa, pero participaron países de los 5 continentes, como los Estados Unidos, Australia, Brasil y China. En Europa, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría formaban un solo país. Formaban la Triple Alianza desde 1882 y también conocidas como las Potencias Centrales, mientras que en Francia, el Reino Unido y Rusia se unieron para crear la Triple Entente en 1907. Estos países estaban enfrentados por una serie de territorios que se disputaban desde hace muchos años. A medida que la guerra se alargaba, cada vez más países se involucraban en el conflicto de 1915. Un submarino alemán hundió un RMS Lusitania en transatlántico británico que cubría la ruta entre Reino Unido y Estados Unidos. Murieron más de 1000 pasajeros, entre los cuales habían más de 100 estadounidenses. Este ataque provocó que los Estados Unidos entraran en la guerra, aliados con los países de la Triple Entente. La participación de los norteamericanos acabó decantando la guerra. Las causas de la guerra. El incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista serbio. Por ese motivo, Austria-Hungría creemos responsables a Serbia de lo declarado de la guerra, pero entonces Rusia salió en defensa de Serbia y como respuesta Alemania, alianza del Imperio Austrohúngaro, declaró la guerra a Rusia y a Francia. ¿Por qué los otros países empezaron a entorpecer en el conflicto entre Serbia y Austria-Hungría? Más allá del fin de la dinastía, lo que estaba en juego era el poder político en Europa. Los países veían este conflicto como una oportunidad para justificar la guerra, una excusa para conquistar otros países de forma legítima. Estaban en juego los grandes imperios europeos de la época, que abarcaban territorios que ahora ocupaban varios países. El fin de la guerra supuso el final de estos imperios, así el nacimiento de nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia. Una guerra con millones de bajas. Los países creían que la guerra duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, como había sido todas las guerras hasta aquel entonces. No contaban con apariciones de nuevo armamento, ametralladoras, cañones automáticos, tanques, submarinos, aviones y combate. Eso provocó que ambos bandos resistieran más tiempo. Nadie creía rendirse, pero el coste en vidas humanas fue altísimo. No hay registro oficial, pero se calcula que murieron alrededor de 9 millones de soldados y más de 7 millones de civiles. El número de víctimas fue mucho más grande
que en guerras anteriores, en parte por los avances tecnológicos de la guerra. Los efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron tan grandes que duraron mucho tiempo. Se la consideró la Gran Guerra. Fue un catástrofe que lastró la economía de muchos países y el futuro de varias generaciones. Por desgracia, 20 años más tarde los gobiernos fueron incapaces de impedir una Segunda Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, reunidos en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, Francia, representantes de Alemania y de la Triple Entente firmaron el armisticio que ponía fin a los combates. Infórmate de todo